Bienvenidos a U Caldas Movie Club. En este capítulo hablaremos sobre la historia del cine entre los años de 1894 y 1927. Si quieres saber sobre cuál fue el origen y el progreso del séptimo arte, quédate con nosotros. Nos encontramos en 1894, donde la compañía de Edison crea el kinetoscopio. Un año más tarde, empieza a experimentar y logran exhibir por primera vez películas coloreadas a mano. Un gran ejemplo es Annabelle, de Dancer. Mientras tanto, en Francia, los hermanos Lumière, inspirados por el trabajo de Edison, crean su propia versión de cámara y proyector, llamado cinematógrafo. La primera demostración fue con la película La llegada del tren. Los espectadores salen corriendo impactados, ya que piensan que el tren de la proyección es real y saldrá de la pantalla. En 1896 aparece Georges Méliès, quien realiza sus primeros filmes e introduce el concepto de un guión y una historia para hilar las imágenes, así como el desarrollo de personajes, disolvencias y algunos efectos de edición. También realiza el primer close-up de la historia. En 1900 aparece el primer plano de detalle de la historia, en el ultracorto de 1 minuto La lupa de la abuela, de George Albert Smith. En 1903, dos filmes usan por primera vez la técnica del paneo, en Matrimonio en auto, del inglés Alfred Collins, y en The Life of an American Fireman, de Edwin S. Porter, que es el primer documental que se hace en Norteamérica. En este mismo año se produce Asalto y robo de un tren. Es una de las primeras películas presentadas en un Nickelodeon, que son teatros acompañados por música en vivo. En 1908 se da el nacimiento de Hollywood, en Los Ángeles, California. En 1909 comienza la producción cinematográfica en Suecia y Polonia. En 1912 se funda el Universal Films, uno de los principales estudios en Estados Unidos. 15 compañías más aparecen en Hollywood, convirtiéndolo en la capital del cine gringo. En 1913 aparece el primer tráiler de la historia, promocionando un film de Charles Chaplin, quien más adelante debuta en la Keystone con El prófugo. En Rusia se estrena el primer documental de la historia del cine para conmemorar el tercer centenario de la dinastía de los Romanov. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Francia pierde su dominio como primera potencia cinematográfica, mientras que Estados Unidos se convierte en el primer productor de películas del mundo. Se crea un nuevo género, el bélico. En 1915, por primera vez, la cámara se libera del trípode y sale andando detrás de un personaje, también llamada cámara al hombro, realizada por el canadiense Alan Duane. Sale El nacimiento de Una nación, de D.W. Griffith, también conocido como el padre del cine moderno, quien retoma la polémica racista del Ku Klux Klan, y es debido a su técnica, que es una de las más conocidas de su época, ya que se utilizan todos los recursos narrativos que existían en el momento. Es el creador de las 3 leyes fundamentales de la narrativa cinematográfica: acción, tiempo y espacio. Cuando el film estrenó, hubo disturbios contra la población negra en Boston, Filadelfia y otras. Algunas ciudades cancelaron el estreno con el fin de evitar revueltas. En 2016 se estrena Intolerance. Es una de las películas más caras de la historia del cine. Esta película sale con el fin de aliviar las acusaciones racistas que habían concebido con El nacimiento de una nación. En 1917 surge la película argentina El apóstol, de Federico Valle. Es el primer largometraje de dibujos animados. En 1918 se da el nacimiento de la crítica de cine. Surge la UFO en Alemania y sale Armas al hombro, de Charles Chaplin, una feroz sátira antimilitarista narrada en clave de comedia. 1919, Teoría del cine ojo, una técnica en donde se empieza a jugar con el orden y la velocidad temporal. En 1925 nace El acorazado Potemkin, una película pensada desde el montaje rítmico, que conmemora el 20º aniversario de la Revolución Social de 1905 por la Revolución Bolchevique. En 1927 se estrena El cantante de jazz, primer filme hablado y cantado.
all day long. You like that slapping business? Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, oh, don't they fly?